Hola amigos, bienvenidos a una semana más de Aprendiendo la Palabra. Les hablo desde el desierto en el norte de Chile y les extiendo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué hace el Espíritu Santo durante toda la Biblia y por qué pareciera que la obra del Espíritu Santo no es como tan conocida y de hecho no es como tan mencionada? Pues bien, para aprender un poco más de esto, le invito a que permanezca con nosotros para aprender de la palabra. En la Escritura, el Espíritu Santo pareciera no tener la importancia o la preeminencia que tiene el Padre o que tiene el Hijo Jesucristo. Sin embargo, Él acepta esta labor de una forma voluntaria, de una forma dispuesta al servicio, porque dentro de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una disposición a que sea de esta manera. Y ellos nos llevan a conocer, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la obra principal para la cual ellos han creado la tierra y la cual han intervenido en este mundo es precisamente la de salvar al ser humano, salvarlo del pecado, de la maldad y de la muerte eterna. El texto base de esta semana sobre el cual estaremos fundamentando un poco el estudio semanal es San Juan capítulo 16 verso 14. Este texto, hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En este verso vemos cómo Jesús, ya hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, dice que Él, el Espíritu Santo, le va a glorificar. Y la razón por la cual le va a glorificar, o una de las formas en la cual lo va a hacer, es precisamente porque va a tomar de lo de Él, de la vida de Jesús, y nos lo hará saber a cada uno de nosotros. Entonces vemos allí ya cómo el Espíritu Santo toma un papel activo, sin embargo no es el papel protagónico, pero a pesar de esto es un papel activo para que el ser humano, tú y yo, podamos conocer acerca de Jesús, acerca de lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina. Si su descripción de Dios consistiera solo en lo que nosotros pudiéramos comprender, si su grandeza y su majestad pudieran ser abarcadas por mentes finitas, la Biblia no llevaría como lleva evidencias inconfundibles de la divinidad. Precisamente por esos misterios que nosotros no podemos comprender a simple vista y que parecieran un poco profundos, algunos de ellos más profundos, es que Dios es Dios y nosotros, sus criaturas, creadas a su imagen y su semejanza, pero con cierta limitación o cierto límite intelectual para poder comprender la plenitud de estas verdades y de lo que Él mismo es. Sin embargo, Jesús tuvo un encuentro. En San Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con una persona llamada Nicodemo. Es un encuentro muy famoso en la Escritura porque allí precisamente se da una conversación y en medio de esa conversación Jesús le explica a Nicodemo que es necesario que él tenga un nuevo nacimiento. Nicodemo le causa curiosidad porque él argumenta que como siendo una persona adulta o mayor ya puede nacer de nuevo. Y Jesús le dice que es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Entonces allí aparece el Espíritu relacionado con un nuevo nacimiento y precisamente lo describió Jesús en San Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús una vez más usa símbolos conocidos para el ser humano que de alguna forma relacionan la obra del Espíritu Santo. Uno de ellos es el viento. Nosotros observamos el panorama, ¿cierto? Observamos el medio en el cual estamos y regularmente siempre vamos a tener aire, vamos a tener viento que nos rodea, que nos acompaña. Escuchamos su sonido, pero no sabemos a dónde va ni de dónde viene. Así es la obra del Espíritu Santo, es una obra un tanto misteriosa. Sin embargo, no por eso deja de ser perfecta y poderosa para el ser humano. De esta manera hemos repasado brevemente lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios según el registro bíblico. Es importante mencionar que también la obra del Espíritu Santo se ve desde la misma creación, pues ya en el Génesis, en el principio, se habla de Él moviéndose sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra y participando activamente en la creación de este planeta también.
Sin embargo, el tiempo transcurre y llegamos al momento en el cual el Espíritu Santo se relaciona también con el santuario. Santuario en la tierra, aquel lugar diseñado por Moisés en la tierra, pero que Moisés vio su modelo celestial, revelado por Dios. Y entonces se iba a construir un lugar en la tierra a manera de santuario, a manera de templo, de iglesia, en el cual Dios iba a morar. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8, la indicación de Dios es: y harán un santuario para mí y habitaré yo en medio de ellos. Esto lo registra la Biblia en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Por lo tanto, es importante ver cómo el deseo de Dios es morar en la tierra, vivir, habitar entre los seres humanos y por lo tanto ser un Dios cercano a nosotros. Pero este relato y este contexto es interesante cuando descubrimos lo que hizo el Espíritu Santo al servicio de la humanidad en relación a la construcción de este lugar. Este lugar tenía muchas indicaciones de medidas, de materiales para la construcción del santuario, de las paredes, de las murallas, de las cortinas, de los muebles del propio lugar. Pero aparece un personaje, según Éxodo capítulo 31, que tiene por nombre Bezaleel. Bezaleel es interesante porque se menciona aquí, pero más interesante es lo que nos va a decir Éxodo capítulo 31, el versículo número 3 y el versículo 4. Hablando de Bezaleel, dice: lo he llenado de mi espíritu en sabiduría e inteligencia, ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce. Y el verso 5, para labrar piedras, engastarlas, para tallar madera y ejecutar toda clase de labor. Vemos de esta manera cómo el Espíritu capacita a las personas que Dios mismo ha llamado, y las capacita con un propósito, y es el que ellos sepan hacer las cosas de manera correcta, que ellos hagan lo que quizás antes no sabían hacer, y de esta forma también vemos un reflejo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere tomar nuestra vida y quiere que nosotros seamos mejores personas, pero quizás nos va a costar al principio. Sin embargo, el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos. Así como ayudó a Bezaleel, Él quiere ayudarte a ti hoy en día también, y a mí también, y lo sigue haciendo y nos sigue ayudando. Entonces, de esto aprendemos que el Espíritu Santo también capacita, da sabiduría, y enseñó a Bezaleel para que pudiera trabajar en materiales muy finos de su época y pudieras hacer obras de arte para el santuario prácticamente. Y nos capacita sin lugar a dudas a ti y a mí para que hagamos lo que sea necesario para lo cual nos haya llamado el Señor. El Espíritu Santo ha trabajado, por lo tanto, durante toda la Biblia, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo del Nuevo Testamento. Sin embargo, es evidente que una de las labores más grandes que hace el Espíritu Santo precisamente es glorificar a Jesucristo, darle gloria. Esto es muy importante en el sentido de que la labor del Espíritu Santo también se relaciona con nosotros, además de que está relacionada directamente con Cristo y con fortalecer e incrementar su obra para los seres humanos en influenciar sus corazones y cambiarlos. También el Espíritu Santo es el encargado de dar los dones cristianos para cada creyente. Todos nosotros tenemos dones los cuales podemos poner al servicio de Dios. Sin embargo, las palabras que describen perfectamente la forma como el Espíritu Santo glorifica a Jesús están en relación con nuestro texto base y las encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, el verso 13 y el verso 14. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Vemos cómo Jesús conoce la obra perfectamente que haría el Espíritu Santo ya en ocasión de su venida y luego en ocasión de su partida hacia el cielo. Entonces Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a guiar a toda la verdad, a la comprensión, al conocimiento de su palabra, pero el Espíritu Santo no va a hablar acerca de sí mismo, sino que el Espíritu Santo va a presentar las verdades acerca de Jesucristo. Esas verdades que nos animan a seguir el camino que dejó Jesús para que nosotros vayamos por una vida de salvación y de vida eterna. El Espíritu Santo glorifica a Jesús en la forma en que Él actúa en este mundo. Él no habla acerca de sí mismo, dice todo acerca de Jesús.
Entonces, cada vez que nosotros comprendemos más verdades bíblicas y más acerca de Jesús, debemos recordar que el Espíritu Santo está allí trabajando para nosotros, en nosotros y con nosotros, y para el beneficio nuestro de conocer a Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo es muy importante, sin embargo debemos recordar que parece y da la impresión de que toda la obra de Él ha sido tras bambalinas, ha sido como detrás del escenario, detrás de las cortinas, y no fuese como tan visible si no es porque está registrado algo de ello en la Escritura. Pues bien, recordaremos algunas de estas obras principales que hizo el Espíritu Santo en beneficio y en participación de la vida también misma del Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos recordar que el Espíritu Santo participó activamente, según el Evangelio de Mateo capítulo 1, en la concepción de la Virgen María, para que ella quedase en embarazo y entonces naciera precisamente el Señor Jesucristo. Por lo tanto, participó en la encarnación de Jesucristo sin pecado. También luego de esto hay un evento importantísimo. Este evento importante es el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo, después de que Jesús fue bautizado y ascendió del agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él, de esta manera ungiéndole, ¿cierto?, con su presencia y con su poder. También el Espíritu Santo otorgó poder a Jesús para él hacer toda su obra redentora, de tal forma que incluso en las tentaciones que Jesús vivió en el desierto, donde fue tentado por el mismo diablo, según Mateo 4, allí el Espíritu Santo le sustentó, le acompañó y estuvo con él. Y finalmente Jesús es victorioso sobre el pecado. De esta manera Jesús también puede compadecerse de nosotros, porque enfrentó las tentaciones, pero sin pecado. Esto todo lo hizo el Espíritu Santo tras bambalinas, dando siempre la preeminencia a Cristo, dando el primer lugar a Cristo y exaltando al Señor Jesucristo por sobre sí mismo. Principalmente destacaremos 4 formas en las que glorifica el Espíritu Santo al Señor Jesucristo. La primera de ellas, al enseñar acerca de Él en las Santas Escrituras de una manera fidedigna y confiable. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña acerca de Jesucristo de una manera tan confiable que lo que hay en la Escritura es la palabra de Dios, es la verdad, y por lo tanto lo que aquí dice de Jesucristo es totalmente fidedigno, es digno de confianza y lo podemos creer. En segundo lugar, el Espíritu Santo atrae a hombres y a mujeres a una relación de salvación con Jesucristo. El Espíritu Santo obra en los corazones de las personas de tal manera que el ser humano puede ir sintiendo la obra de Dios en su vida. ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios obra en tu vida? Muchas veces, sin lugar a dudas, hemos sentido cómo Dios nos llama mediante la persona del Espíritu Santo al arrepentimiento, a que busquemos a Jesucristo, a que nos unamos a Él y a que tengamos una relación de salvación, en la cual Cristo nos va guiando hacia una mejor vida constantemente. En tercer lugar, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo al reproducir el carácter de Cristo en nosotros. De esta manera el Espíritu Santo genera virtudes semejantes a las de Cristo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo entonces nos da la victoria sobre el pecado, nos da dones espirituales con los cuales nosotros podemos ser fuertes en la vida espiritual, en la vida cristiana, y también podemos bendecir la vida de otras personas con nuestros dones. Y en el cuarto y último lugar que se quiere mencionar en esta semana, la obra mediante la cual el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo es que nos capacita para vivir una vida semejante a la de Cristo, una vida altruista y de servicio, amante hacia los demás. Debemos comprender que el Espíritu Santo te ha llamado y me ha llamado a mí con un propósito. El propósito es de amar y de servir a los demás, amar y servir al prójimo. Ese es un propósito práctico de un cristianismo que se vive en cualquier lugar del mundo, sin importar dónde estemos. Debemos siempre tener la disposición al servicio y a la ayuda oportuna a nuestros semejantes, a nuestra comunidad, a nuestros hermanos de iglesia, a todas las personas a las cuales nosotros podamos servirle, de la misma forma como Cristo sirvió a la humanidad y a todas las personas que necesitaron su ayuda. Queridos amigos, podemos llegar a concluir mediante este estudio de la obra que hace el Espíritu Santo tras bambalinas, que en primer lugar el Espíritu Santo quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. A medida que nosotros creemos y seguimos a Jesucristo, el Espíritu Santo va obrando también transformación en nuestra vida y cambios en nuestra vida. Piensa por un momento cuántos de estos cambios pueden ser visibles para otras personas.
Quizás cuántos de nosotros antes teníamos un estilo de vida y ahora, tras seguir los caminos del Señor Jesús, tenemos otro estilo de vida. Pero ese cambio no es automático, no es como que yo me entrego a Dios hoy y aunque Él pudiera hacerlo automático, la mayoría de veces no se da de esa manera, se da mediante un proceso en el cual vamos caminando con Cristo, vamos conociéndole cada día, y el Espíritu Santo, de la misma forma como el aire, que no lo vemos, que es invisible a nuestros ojos, pero lo sentimos y hace su obra, asimismo también el Espíritu Santo va haciendo su obra en nuestras vidas, ¿sí? En cada día de nuestra vida debemos procurar que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, que transforme nuestro corazón y nos ayude. Si en alguna ocasión de tu vida o de mi vida el pecado nos doblega o nos hace una mala pasada, no debemos olvidar que Jesucristo precisamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso nos lo enseña su palabra, y también nos recuerda la obra que es de salvación, de redención y no de condenación. Por lo tanto, siempre tengamos esperanza de que todo puede ser mejor y que el Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a dar la victoria sobre el pecado, sobre la maldad, y seremos en Cristo más que vencedores. Que Dios te bendiga en el lugar donde estás, que podamos seguir compartiendo estos temas, aprendiendo la palabra, y le invito a que allí donde está usted pueda, juntamente conmigo, hacer una oración breve pidiendo al Señor su poder y su bendición. Oramos. Padre Santo, pedimos que tú bendigas a cada persona que ha visto este programa y que podamos seguir aprendiendo de la palabra, Señor. Que el Espíritu Santo pueda seguir guiándonos, pueda bendecirnos y pueda transformarnos y darnos la victoria diariamente, además de conducirnos a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús agradecemos todo.